Seguimos con Héctor Beiroa y antes de cuando terminamos el bloque anterior habíamos hablado del tema de, por un lado, el camino de las pensiones que resolvía en parte la situación porque garantizaba un ingreso mínimo a los combatientes de Malvinas para sostener el día a día, para poder rearmarse, para poder proyectarse, pero eso iba de la mano también de la tragedia de más de 600 compañeros que combatieron con vos en las islas, que algunos murieron por razones de enfermedades no resueltas, pero una buena parte de ellos por enfermedades devenidas de la depresión, enfermedades psiquiátricas y consiguientemente suicidios. ¿Qué nos podés contar sobre eso, Héctor? Cuando se creó la división de veteranos de guerra de PAMI, ahora ya es una gerencia, ¿no? Ya tiene personal casi en todo el país. Recién estabas hablando con los compañeros de ATE de Chaco, ahí hay 3 subdelegaciones de la gerencia de veteranos de guerra. Uh-huh. Se hizo una investigación sobre los primeros suicidios, ¿no? Más o menos cuando estábamos por la mitad de la cantidad de suicidios que había. Porque la situación incluso se daba, no en aquellos cuadros, como vos decías, depresivos o que tenían algún trauma pendiente, sino en veteranos que estaban perfectamente, que aparentemente estaban perfectamente. Estaban contenidos por su familia, no tenían problemas económicos, ni siquiera de salud, y sin embargo, en algún momento conocí un caso, ¿no? Se puso el uniforme con sus medallas y demás y se pegó un tiro. Y cuando uno está frente a ese tipo de situaciones, realmente uno no sabe cómo reaccionar, porque en este caso no había ningún cuadro que avisara la decisión de quitarse la vida. Esto generó... se fue instalando también en los medios de comunicación y bueno, todos ustedes saben bien, cuando se instala un tema en los medios de comunicación se va replicando por algún motivo de psicología social que uno desconoce, se va replicando en otros casos. Quizá hay digamos una terapia que nunca se hizo con el veterano de guerra, que fue escucharlo. Durante mucho tiempo no se lo escuchó y eso quedó guardado, vaya a saber en qué interior del alma de cada uno. Y algunos lo pudimos sobrellevar y otros no. Esa es la realidad. Lo cierto que en los últimos años disminuyeron los casos, pero todavía hay, cada tanto hay un caso. Uh-huh. Y después yo creo que lo que fue la política de desmalvinización de los primeros 10 años fue terrible, porque fueron esos 10 años en los cuales si vos no contenés el problema, si no le das una solución al problema, el problema se va potenciando, se va expandiendo. Y realmente no había forma de hacerle entender a los administradores del gobierno, en el caso de digamos, el gobierno que de las Fuerzas Armadas, de la Junta Militar, de la dictadura, ni tampoco al gobierno de Alfonsín, ni la primera época del gobierno de Menem. Yo siempre cuento para que tengamos una idea, ¿no? La concepción o la percepción que tenían de la causa de Malvinas. Nosotros tuvimos en la Federación una de las primeras entrevistas con funcionarios del gobierno de Menem fue con Domingo Cavallo, porque estábamos trabajando con la Comisión de Familiares para organizar un viaje de los familiares a las islas. Y en la primera reunión que tuvimos, Cavallo en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores, era canciller, no era todavía ministro de Economía. Y en esa entrevista, Cavallo nos dice, yo estoy hablando con los ingleses para que podamos repatriar los cuerpos de los caídos. Y le tuvimos que explicar que no se podían repatriar porque estaban en la patria. O sea, ni siquiera tenía la conciencia de lo que eran las Malvinas, porque él pensaba que era, no sé, un departamento de Londres, esa era, digamos, la concepción que tenían o sea, prácticamente era algo que les molestaba. Vamos a decirlo sinceramente, les molestaba tener ahí las islas, tener los veteranos, tener los caídos. El mundo para ellos es otra cosa. Entonces era muy difícil explicar todo esto desde el vamos. Claro. Por ejemplo, nosotros teníamos que soportar que el diario Clarín ponía los cables fechados en Malvinas, ponía Puerto Stanley. Uh-huh. Y
Yo me acuerdo una vez tuve que discutir con Van der Kolk, le digo, te pido por favor, le digo, te voy a denunciar, le digo, ¿cómo se llama Puerto Argentino esto? No sé cuál es la duda. Y realmente era todo así, o sea, tener que explicar lo que para nosotros, para todo el mundo debería haber sido obvio. Era o sea, yo creo que siempre digamos, la colonización empieza por el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que nos entra en la cabeza. Entonces, cuando te dicen, no, vamos a repatriar los cuerpos, en vez de Puerto Argentino se llama Puerto Stanley, Falkland, Malvinas ponían. Entonces, esa era la campaña de desmalvinización. Y el resabio eran los veteranos de guerra, los caídos, que algo había que hacer, porque tampoco se lo podía tener de esa manera, porque era, digamos, ensuciaba la campaña de desmalvinización. Y esos 10, 15 años posterior al conflicto, y bueno, yo creo que fueron fundamentales para explicar un poco esta consecuencia nefasta, ¿no?, que tuvo sobre todo el regreso, a tal punto que muchos de nosotros, yo te digo sinceramente, en algún momento prefería estar en la guerra, porque por lo menos tenía un fusil para defenderme, pero acá no había con qué defenderse, era imposible. En algún momento añorábamos la situación de combate, era mucho mejor que la miseria que vivimos acá. Sí, no, con respecto a esto que decías de Cavallo, de repatriar los restos, sí. Fíjate cómo hizo escuela en esto, porque vos fíjate ahora cuando fueron los familiares con los últimos cuerpos que habían identificado, a ponerle nombre en las cruces y todo lo demás, cómo titulan tanto Clarín como Nación, regresan al país los familiares de los caídos. Es así. O sea, y sí. Por otro lado quería un comentario que por ahí, lo que vos planteabas de que por ahí lo que necesitaban eran ser escuchados. A mí me tocó, por esas vueltas de la vida, compartir vestuario con Omar de Felipe. Sí, bueno, técnico de News. Claro, tal cual. Y me acuerdo que al poco tiempo de haber vuelto, claro, el pibe estaba destruido, o sea, no físicamente y la cabeza, un pibe que más allá que había estado entrenado, pero volvió como, no sé, como 15 kilos menos, 10 kilos claro, menos. Claro, sí, porque tuvieron una situación muy, muy crítica ellos. Y me acuerdo que algo de lo que le cambió su actitud fue, en un momento, el Loco Guibaudo, el que era el arquero de la primera Huracán en ese momento, era uno de los más grandes de todo el plantel, y sentó a todos en el vestuario y le dijo, vení, nene, sentate, contá. Tuvimos 2 horas que, por supuesto, la mitad de lo que estábamos ahí llorábamos como criaturas. Y a partir de ahí, y de poderlo hablar, hubo un cambio muy importante en De Felipe, en su actitud hacia el resto, porque cuando volvió era como si recién llegara al club. Pibe recién llegó al club que no conocía a nadie, viste, la cabeza agacha, entrenaba, hacía lo que tenía que hacer, y ahí hubo un cambio. Por ahí no era tan complejo lo que había que hacer. No, era una cuestión de voluntad. Y me parece que tiene que ver, la derrota de Malvinas me parece que viene atada a otra derrota del campo popular anterior. Creo que todo esto que nos pasa, la desmalvinización, lo que nos pasó como sociedad en estos últimos 40 años, es que hemos sido derrotados como pueblo política y militarmente, las organizaciones populares al principio y después derrotados ante el enemigo más concreto, si querés, como podían haber sido los ingleses. Y hoy estamos pagando los costos de esa derrota, y lo estamos pagando ustedes en mayor medida por ahí, porque estaban mucho menos preparados, fueron los que, por supuesto, y le pusieron el pecho a las balas, pero creo que como sociedad le estamos pagando porque hubo una derrota militar previa de las organizaciones populares. Bueno, acá tenemos que tomar conciencia de lo siguiente. La Argentina celebró un tratado posterior, ¿no?, con el Reino Unido, que ustedes saben bien que, bueno, obviamente como era un gobierno militar, no hubo declaración de guerra, hubo hostilidad. Pero de todas formas se firmó un acta de rendición que fue el Tratado de 1991. Hoy cada buque que sale de un puerto argentino en el sur tiene que avisarle al Reino Unido cuál es su hoja de ruta, cuál es su derrotero, y bueno, fíjense, acá está lo que pasó con el Ara San Juan, ¿no? Más claro imposible. ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es su derrotero? Si no, los Phantom salen de Mont Pleasant, del aeropuerto de Malvinas, y se ponen al lado de quien sea.
Es decir, no tenemos control de la Malvinas, no tenemos control ni del territorio propio del continental. Esa es la realidad. Se pagó un precio durísimo, ¿no? Hoy la Argentina no tiene ningún desarrollo tecnológico en materia de armamento, cuando era un país requerido a nivel internacional, no era una potencia, pero tenemos una larga historia, sobre todo después del peronismo, de crecimiento tecnológico, aplicaciones tecnológicas en el terreno militar. Teníamos una política de defensa con con un sector hiperdesarrollado que era la energía nuclear. Hoy todo eso quedó desmantelado. Y es muy difícil inclusive explicarle a muchos compañeros del campo popular lo que significa la política de defensa. Es decir, no hay posibilidad de ser autónomo, de tener soberanía si vos no la podés defender. No existe. O sea, podemos darle la vuelta que cargamos, pero no existe eso. En ningún lugar del mundo se defienden con los Boy Scouts o con voluntarios, eso es así. Y es muy difícil explicar muchas veces esto, o sea, hacer comprender que son luchas que están articuladas, que no hay por eso insisto, no al principio, no hay una lucha nacional por un lado, una lucha popular por el otro, una lucha de los veteranos, una lucha de los trabajadores. Si tenemos que hacerle el esfuerzo de articular eso y de crear conciencia con eso, porque si no va a ser muy difícil que tenga destino que tenga el destino, ¿no?, de ser un país digno. Podemos ser una colonia en cualquier momento, no hay ningún problema. Por eso siempre reitero, ¿no?, el problema del veterano de guerra no es el problema del veterano de guerra, es un problema más de varios problemas que tiene la Argentina, que de ninguna otra forma se podría haber solucionado, porque la desorganización del Estado argentino, o mejor dicho, la organización hacia un sector del Estado y no hacia otros sectores, es clara y sencilla. Lo podemos ver a simple vista, porque en cualquier lugar del mundo, vos vas a un acto, no sé, vamos a suponer en la República de Bolivia, y la gente te canta el himno, está gustosa con su país, con su nación. Acá se fue pegando culturalmente al sentimiento de patria que tiene la ciudadanía. Hoy vos hablas con mucha gente y te dice, no, qué bárbaro, en Alemania la gente no tira papelitos en la calle. Realmente hay una depravación total con lo que es la conciencia nacional. Hay un permanente hostigamiento a la nación argentina, pero es permanente, a la cultura argentina, todo lo que sea autonomía, soberanía, independencia es permanente. Héctor, vos Sí. recién hablabas del tema de la defensa. Los progresistas en este país, y mucha gente que no es progresista, pero confunde defensa con seguridad. Nuestro país hace muchos años que tiene una política de seguridad y no una política de defensa, que son dos cosas diferentes. Este gobierno acaba de cerrar la fábrica Fanazul, que fue una fábrica que se inauguró en la época de Irigoyen, primer gobierno de Irigoyen. O sea que acá, desde cualquier plano de la ideología que vos mires el tema, necesitas defensa. Así sea un gobierno socialista, revolucionario o de derecha, necesita defensa. Más en un país que está sentado en dos o tres cosas que van a ser pilares para el desarrollo de la humanidad en el futuro, que son el agua dulce con el acueducto guaraní, somos el mayor reserva de litio que hay en el mundo, que es el combustible del futuro. Bueno, pero estos están pensando en otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que ahí se está pegando, una vez nos enfrentamos al imperio y casi le ganamos. Este es el drama. Si no hubieran hecho mierda de entrada, capaz que no hubieran tenido esos problemas. Casi le ganamos, con muchachos de 18 años, mal entrenados, sufriendo frío, sufriendo hambre, y uno que labura en el Estado, el ejército argentino, la Armada, la Fuerza Aérea, revivió todos los problemas que hay en el Estado, donde la oficina de al lado no sabe qué mierda estamos haciendo nosotros. Y tenemos a lo mejor nosotros 100 resmas de papel y aquellos no tienen una resma de papel para laburar, en el mismo organismo. Y eso pasó, porque se ocultaban las cosas, uno se escondía en la comida para... así no le podemos ganar a nadie. Pero es producto de nuestra idiosincrasia. El informe Rattenbach, que aclara todo ese tipo de cosas, nadie lo dio a conocer. El gobierno anterior
dijo un día que bebí piripipí, pero bueno, no salió una... Los que lo conocemos por publicaciones semiclandestinas o por un sociólogo argentino que es Norberto Ceresole, que lo publicó en varios libros. Después no se sabe más nada. Es decir, nos quieren borrar la historia, ¿pero por qué? Como quieren borrar la historia del movimiento obrero. Es lo mismo casi. Héctor, bueno, planteado esto, queda una pregunta obligada respecto de tu experiencia. ¿Pudiste volver a las islas? No, la verdad es un tema... Yo no quiero volver porque hay que usar el pasaporte para regresar a las islas. Cuidado, o sea, yo respeto al que vuelve a las islas, por supuesto a los familiares, ¿no? Pero los veteranos que han vuelto han llegado reconfortados. Yo no sé si quiero cerrar el tema ahora. Ajá. Parece que lo quiero dejar abierto hasta que las recuperemos, y si no me voy de acá, del mundo, de la vida, pero no quiero que me sellen el pasaporte con el sello de las islas, el gobierno de las islas. Y por último, Jerónimo, querías preguntar algo, perdón. No, hoy cuando arrancábamos la nota nos contabas un poco la desmalvinización en 3 etapas, y te quería preguntar un poco por la última etapa respecto a los excombatientes de Malvinas. ¿Cuál era la situación actual? Y la situación, claro, gobierno, yo creo que hay la reinserción laboral. Sí, hay un proyecto que es que ya viene amasándose, ¿no?, de hace algunos años, que es generar una grieta en el interior del conjunto de los veteranos de guerra con los veteranos que estuvieron en la zona continental, dándoles un reconocimiento, bueno, obviamente hay la diferencia, la cantidad es muy superior a los que tuvieron el continente de los que estuvimos en las islas. Pero no tanto por el reconocimiento en sí, sino por la disputa que generarían hacia el interior de todos los que estuvimos afectados. En ese momento existía el servicio militar obligatorio. Me parece que pasa por enfatizar eso. Algo deben estar preparando con las Malvinas, pero estoy casi seguro, por todo este movimiento que estoy viendo muy violento, con el tema de los viajes de los familiares, con el tema de los actos que hacen, algo deben estar negociando, pero eso no me cabe ninguna duda, porque y hay algo, vos comentaste del submarino, ya salió Ara San Juan. ¿Vos sí, pensás que tiene algún tipo de relación? Yo creo que sí, porque la navegación en el informe confidencial ya nos vamos enterando, ¿no?, de cosas del submarino. Cada 15 días nos enteramos de algo nuevo. Hay un informe confidencial de que había estado en maniobras. Si ustedes recuerdan, los primeros informes del submarino era que había tenido un problema en el snorkel. Si tiene un problema en el snorkel no puede estar en maniobra. Claro. No está con el mantenimiento suficiente. Había estado en maniobras y había impactado en un viejo buque, el Somellera, que lo usaban como en las maniobras para practicar la explosión de un buque, ¿no?, la destrucción de un buque. Y lo había hecho el submarino. Por lo tanto, decían que el submarino estaba desarmado, también estaba armado el submarino. O sea, nos vamos enterando de a poco, va apareciendo la verdad. Ya hasta el mismo diario Clarín lo tiene que admitir, porque son informes confidenciales, están fotocopiados. Alguien evidentemente distribuyó la fotocopia del informe confidencial. Hay un video, o sea que van apareciendo de a poco los datos, que todo lleva, cuando uno ve a una persona con un piloto, una manguera y la bota, tiene que ser un bombero. Acá no hay mucha, me parece que no hay otro tipo de interpretación. Y también lo que me llamó la atención, que de las 3 hipótesis, el accidente, ¿no?, con el snorkel, la falta de mantenimiento o un posible impacto de una nave británica, desecharon 2 hipótesis. Dijeron, no, estas 2 no puede ser bajo ningún punto de vista, tiene que ser la primera. O sea, ya estaba dirigido, ¿no?, a darle una interpretación, a instalar, digamos, una interpretación. Y fíjense que la respuesta del Estado es la misma que tuvimos nosotros después de Malvinas, o la que tuvieron los familiares. Están los familiares allá en la base de submarino de Mar del Plata, colgado del alambrado, nadie le da pelota. Esa es la realidad. O sea, se reitera la misma política de Estado que existió siempre.
¿no?, que existió durante los mismos gobiernos. Por eso me parece que hay, insisto, ¿no?, en tomar conciencia de estas cosas. Lamentablemente, la gran parte de la población está en otra cosa. Esta es la realidad. Está subsumida en el consumo, subsumida en el cepo, en que quiere viajar, sobre todo la clase media. Vamos a hacerlo para ser un poco más preciso, o cierta parte de la clase media. Reflejada, ¿no?, a través de la opinión, lo que se llama la opinión pública, los grandes medios, las corporaciones que van replicando, digamos, ese estilo de vida, ¿no?, que quieren imponer. Y por debajo de eso se está armando una auténtica contrarrevolución. Esta es la realidad, lo están diciendo ustedes acá, lo ven los trabajadores, el intento de reforma laboral, la falta de atención a vastos sectores de la población. O sea, volvemos de nuevo, son las distintas olas, ¿no?, contrarrevolucionaria que hay en la Argentina, que a nosotros nos afectó, bueno, por el caso específico de veteranos de guerra, pero otros sectores de la población que también se vieron afectados por esta situación. Héctor, por último, y para nada, ya ir terminando la entrevista con vos recién decías que veías que buena parte de la población, o una parte importante de la población, vos la identificabas con una parte de los sectores medios, estaban con la cabeza en otra cosa. Hace un rato decías que sospechabas, inferías que la clase política algo está pergeñando en relación a Malvinas. Por otro lado, todos nosotros vemos casi que se naturaliza el uso hasta de cierta simbología, que uno le hincha las pelotas, ¿no? Cada tanto las remeras, la remerita, con la ¿no? bandera, Exactamente. Sí. Y el discurso que de a poco te van instalando y siempre viene, tristemente, esas son las contradicciones de los sectores populares, ¿no? Esa cosa de sacar una cuenta como si esto fuese matemática, diciendo ¿para qué queremos esas islas que miden no sé cuántos cientos de kilómetros de distancia, sí, que rompen las pelotas, generan un costo económico de no sé qué, tuvimos una guerra, mirá para qué perdimos 600 primero y después 600 en el continente, si al final hay 2.000 tipos, de los cuales 1.000 son chilenos, granadinos, de Ascensión y de no sé qué otro lugar, 1.000 son Kelper, y de los 1.990 no nos quieren ver ni en figuritas, ¿no? A vos que te tocó fal en mano defender la soberanía patria, ¿qué sensación te deja esto y digamos cómo visualizás un futuro inminente de posibilidad, si es que la visualizás, de recuperación real de soberanía en nuestras Malvinas? Lo que ocurre es que cualquier estrategia de recuperación en este contexto es muy difícil. Acá se está discutiendo, sobre todo a nivel internacional, con respecto a lo que serían los puntos estratégicos, ¿no?, del planeta. Y Malvinas lo es. Lo probó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, lo probó varias veces. Me parece que lo que se está discutiendo ahí es la proyección como país ribereño de la Antártida, la definición del Tratado Antártico. Y la explotación de los recursos también, porque digamos la isla, todo el archipiélago tuvo realmente una transformación económica muy importante con con el paso del paradigma de la explotación ovina a la explotación pesquera y sobre todo ahora la explotación petrolera. Sobre todo porque en la época, en 1982, no había plataforma que pudiera instalarse. Ahora hay plataformas móviles, las traen desde el Mar del Norte, vienen prácticamente como si fuera un buque, se instala en medio del océano y perfora el lecho marino. O sea, ahora ya existe la tecnología para explotar los combustibles que están que son los mismos que tenemos nosotros en la zona continental, porque esa extensión de la plataforma. Pero me parece que el punto estratégico por el cual los ingleses no quieren saber absolutamente nada y tienen un plan principal, que es mantenerle el status quo, la situación actual, y tienen un plan B, que es la autodeterminación de las islas. Ustedes saben, por la Convención Internacional de Tratados, lo único que tiene que tener un país para pedir su reconocimiento como Estado es tener una población, un territorio, tener poder y gobierno. Y es lo que tiene esta gente. Y es lo que tiene esta gente, claro, el poder está derivado, ¿no?, del poder inglés, el sostenimiento que hacen las fuerzas que están acantonadas en la isla, pero bueno, ese es el plan B
del Reino Unido. O sea, nosotros ni siquiera un plan A tenemos. Lo único que tenemos son revivir las relaciones carnales, tratar de poner el famoso paraguas de soberanía que había creado Lucio García del Solar en la época de Alfonsín, y insistir con eso. Entonces, y además no es solamente el gobierno actual, son vastos sectores también de la oposición que piensan prácticamente lo mismo, no tienen una política una idea política muy definida de qué hacer con la recuperación de Malvinas, y prefieren que sea así, prefieren que sea algo que esté ahí al costado, que esté latente, subsistente, que no tenga ninguna solución, y que el tiempo vea como digamos, también forma parte de la idiosincrasia argentina, ¿no? Postergar los problemas y no darle solución, y no explorar otras soluciones. Por otra parte, el Reino Unido, sobre todo la gran discusión que siempre hubo en el sistema de partidos políticos del Reino Unido era que el partido conservador, digamos, tenía mayor reflejo de lo que se llamaba el lobby Kelper, lobby que era muy fuerte económicamente, y los laboristas tenían una posición más dialoguista hasta 1982, porque si no, después de 1982 los laboristas cambian su posición. Ya el gobierno de Tony Blair, por ejemplo, es un gobierno conservador prácticamente, con respecto a Malvinas. O sea que tampoco se puede trabajar sobre la opinión pública interna del Reino Unido. Por eso digo que el tema de la recuperación, así en este contexto, prácticamente es imposible planteársela. Hay algunas propuestas que yo estoy observando, ¿no?, de medios académicos que le van acercando al gobierno, que es generar un fideicomiso como el de Hong Kong o como alguna de las colonias, o sea, dar un tiempo de plazo para resolver el problema, desmilitarizar las islas y dejar una especie de, como si fuera una oficina argentina dentro de las islas. Por eso te digo que algo deben estar preparando, no sé qué recepción podrá tener, pero me parece que plantear la soberanía plena en Malvinas va a ser muy difícil, así en esta situación muy difícil. Héctor, te agradecemos que hayas venido a nuestra casa. Es un honor para nosotros tenerte aquí, haberte tenido aquí en el programa. Así como arrancamos presentándote, no solamente has sido un combatiente de Malvinas, sino un compañero de militancia. La casa está abierta para cuando quieras venir, y para nosotros es hoy y va a ser un orgullo siempre poder recibirte. Bueno, yo te agradezco mucho, les agradezco a todos, y realmente me parece importante que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo con la Argentina, que nos hagamos cargo, ¿no?, de una vez por todas, de llevar adelante esto. Fue Héctor Beiroa, excombatiente de nuestras Malvinas, compañero de militancia del peronismo combativo y revolucionario, expresidente de la Federación de Veteranos de Guerra, y a partir de hoy un invitado cada vez que quiera a nuestra casa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.